El llamado gobierno mexicano, para nosotros todavía sigue siendo desgobierno, tardó en reaccionar por el asedio a la embajada de México en Bolivia. Y bueno, ya salió el carnal Marcelo, el carnal de Andrés Manuel, y dice que pues ya México recurrió a la Corte Internacional de la ONU por ese asedio a su embajada en Bolivia. Desde hace un buen rato, compas, y no había reacción, había puros tweets medios sui generis como esta Citlali Hernández. Ay, no. De verdad que cómo suavizan las cosas en lugar de exigir al gobierno o al desgobierno mexicano que reaccionara ante esta situación. Miren, ya presentó este recurso ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU por el asedio de hasta, fíjense bien, 90 policías y militares en los alrededores de su embajada y residencia en Bolivia, informó el llamado canciller Marcelo Ebrard. En conferencia en Palacio Nacional explicó que el propósito de este recurso es evitar que el llamado gobierno de facto boliviano de Yanín Áñez tome decisiones que vayan en contra de la soberanía nacional. Como ustedes saben, el asedio tiene que ver por el asilo que le dieron a Evo Morales y que ahora ya van a acusar también en la Corte Internacional de Justicia porque violó el tratado de asilo, dice el desgobierno también de Bolivia. Pero pues ya saben que esos desgobiernos ultraderechosos, cuando ven que hacen algo que pues en parte estuvo bien, pero en otra pues sí, también no fue muy claro López Obrador en ciertos aspectos. Pero bueno, se le tenía que haber dado asilo a Evo Morales, no es un delincuente hasta el momento. Y eso que ya lo están relacionando con algún cártel por ahí, y creo que por ahí puede ser verdad, ¿eh? Ojo con esa situación, ¿eh? También se pueden meter en muchas broncas el desgobierno mexicano, pero el de Bolivia no tenía derecho a hacer eso. En el sentido de que la policía en ese país ingresa a los inmuebles donde permanecen con asilo político 9 personas, exfuncionarios del llamado gobierno de Evo Morales. Del asedio también se dio cuenta esta mañana Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y del Caribe de Cancillería, a través de Twitter. Y ahí lo tienen, hasta con drones estaban creo usando, estaban haciendo esta vigilancia, este asedio, que sí, efectivamente es una especie de intimidación. De acuerdo con el titular de la Secretaría, se espera respuesta a corto plazo, que la Corte abra el proceso y que la comunidad internacional se vaya pronunciando. Nuestra confianza está puesta en la política, la diplomacia y el respeto a la soberanía. El funcionario explicó que el pasado 15 de noviembre, 3 días después de que Evo Morales llegó a territorio mexicano, tras la crisis política que había en su país, la Embajada de México en Bolivia recibió las solicitudes de asilo, mismas que otorgó, y al mismo tiempo solicitó salvoconductos para que dichas personas pudieran ser trasladadas a México. No obstante, fue hasta el 26 de noviembre, es decir, 11 días después de que el llamado gobierno de facto de este país sudamericano les informó que existía órdenes de aprehensión contra 4 de las 9 personas asiladas. Ebrard recordó que para el 23 de diciembre aparecieron fuera de las instalaciones de la embajada y residencia mexicanas 90 elementos no solicitados de la policía y el ejército boliviano. El número habitual no rebasa los 6 y aparecieron 90. Esto es lo que dijo. Ante esta acción dijo que el llamado gobierno mexicano estableció contacto con las autoridades de dicho país, con la ONU, así como con otras instituciones y organismos internacionales para solicitar el respeto a la Convención de Viena y al Pacto de Bogotá. Particularmente dijo que le avisaron a la OEA, pero hasta ahora no ha habido pronunciamiento alguno, pues porque hay un encubrimiento hacia los gobiernos ultraderechosos. Bueno, también, el de México es derechoso, pero allá, ante la situación que ocurrió, pues allá es más, la situación todavía más de sumisión, para no decirlo de otra manera. Pero bueno, nada más estamos hablando del desgobierno de Bolivia, ¿verdad? Pero el de México ya después, ya lo hemos tocado en cuántas ocasiones, compas. Y la verdad sí dista mucho de lo que quieren tomar acciones. También es hipocresía también por parte de este nuevo, bueno, del ya gobierno, de lo que lleva López Obrador. Pero bueno, no hemos recibido respuesta acorde a los principios internacionales de respeto y garantía a la integridad de las sedes diplomáticas, afirmó el canciller. Por eso adelantó que este jueves México presentará un instrumento jurídico ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones diplomáticas para que se preserve y respete integridad de las instalaciones y de quienes están adentro. Exhortamos a que sean respetadas tanto las personas de embajada y residencia. De acuerdo con el internacionalista, la Corte tiene carácter imperativo, no es una opinión, mientras que el procedimiento que solicita México es para evitar que se tomen decisiones contra la soberanía nacional.
pero eso sí, pero a las empresas extranjeras que vienen a saquear a nuestro país, debería de hacer lo mismo López Obrador. Por eso decimos que hay hipocresía por parte de este desgobierno. Aunque sí, tardaron en reaccionar también ante una situación grave que estaba ocurriendo allí en Bolivia. Recordó que por encima de los ordenamientos penales prevalece el derecho de asilo, el cual es una tradición en México, mientras que el gobierno de facto de Bolivia o el desgobierno no les ha dado ningún argumento para justificar este operativo policíaco y militar, y por lo contrario se pone en tela de juicio de manera arbitraria el derecho de asilo y va en contra de las convenciones internacionales. Incluso aseveró que ni aún en los peores momentos de los golpes militares de los 70s y 80s se ha puesto en riesgo las instalaciones diplomáticas de México. Aclaró, que por el momento no se piensa retirar al personal de la Embajada de México en Bolivia, ni cerrar la representación diplomática debido a que en ese país viven alrededor de 10,000 mexicanos que necesitan los servicios consulares mexicanos en ese país. Sería el último recurso, dijo. Tampoco pretenden expulsar a personal de la Embajada de Bolivia en México. Comentó que aquel país dijo que enviaría a una persona como encargada de negocio, pero al momento no se ha reportado ninguna llegada. Debido a esta situación, dijo que descarta un impacto económico entre ambos países y aclaró: el costo mayor es un atropello a la soberanía de México y eso no lo vamos a permitir de ningún país. Bueno, pues entonces que así también digan de Estados Unidos, que así también digan de las empresas extranjeras que vienen a robarnos y a saquear tierras que a ellos no les pertenecen, mineras y otros. Pero bueno, les digo, solamente cuando donde les conviene y a donde pueden hacer las cosas y no hay tanto riesgo, ahí sí llega. Pero como les digo, tardaron mucho en reaccionar sabiendo que en días anteriores ya se había dado este asedio. Ante la pregunta de la prensa fue más claro: de ninguna manera permitiríamos que ingresen al recinto de la representación de Bolivia ni pedirle a los 9 que salgan de la embajada. Según el canciller, al menos 29 países ya se han comunicado con el llamado gobierno mexicano desgobierno para expresarle su solidaridad en defensa de la soberanía mexicana y la protección e integridad de su sede diplomática. Entre esos países dijo que se encuentran todos los de la Unión Europea y casi todos los de América Latina. Por último, Ebrard rechazó las declaraciones del personal de la Embajada de Bolivia en México en el sentido de que las quejas del llamado gobierno mexicano sean para desestabilizar al gobierno boliviano o desgobierno boliviano desde territorio mexicano. Nada más alejado de la realidad. Eso se hacía de los 70s. El gobierno mexicano de aquel tiempo, que pues ya saben cómo era en ese tiempo, ¿se acuerdan? No es injerencista, es injerencista, perdón. El derecho de asilo para los perseguidos no es injerencismo, es la defensa de un derecho internacional, dijo. Remarcó: pocos países se atreven a poner en tela de juicio el derecho de asilo, son visiones autoritarias. El derecho de asilo es esencial en el orden internacional, pero también el derecho de asilo lo utilizan para sus fines políticos, compas. No lo hacen porque realmente sientan de corazón ayudar a los demás. Eso también tómenlo en cuenta, porque luego salen y aparentan lo que no son, y ya ven que permiten también que empresas extranjeras vengan a quitarnos o quitarles a los indígenas sus tierras y a expropiarlas de manera ilegal. Pues eso también debería de hacer. Ya reaccionó, por lo menos allá en Bolivia, pero también debería de reaccionar en lo que está pasando en México y en otras instancias internacionales donde vienen a intervenir empresas que no son de aquí, que además las mismas transnacionales y las empresas mexicanas hacen lo mismo que hacen esas empresas. Eso también hay que recalcarlo, no lo podemos dejar de lado. Pero esto, que sea un ejemplo para ver si también van a reaccionar, aunque dudamos, porque siendo este desgobierno medio doble moralista, pues solamente a donde le conviene ahí se va a pronunciar. En fin, ahí les dejo la información. Saludos, compas.